No hay diciembre en el que echemos la vista atrás para repasar los últimos 365 días y no nos asombremos al recordar las cosas que hemos vivido a lo largo del año. Este 2024 ha sido un año muy intenso para la política española. Elecciones, asuntos judiciales y judicializados, amnistía, desencuentros entre partidos. No le ha faltado un perejil. Pero si alguien destaca es el Partido Socialista, que este 2024 ha afrontado su annus horribilis a cuenta de 2 presuntos casos de corrupción. Por un lado, tenemos el que salpica al que fuera ministro de Transportes y secretario de organización del partido, José Luis Ábalos, afectado de lleno por el caso de las mascarillas de su mano derecha, Koldo García. Y por otro lado, tenemos el que ha sentado en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. A pesar de todo, probablemente lo más recordado de este año será el paso de la catastrófica Dana que arrasó Paiporta y otras localidades valencianas y castellano-manchegas y que se cobró más de 200 vidas, además de la destrucción de innumerables viviendas y negocios. A cuenta de esta tragedia, la confianza en nuestros políticos, de uno y otro lado, acaba el año seriamente tocada a cuenta de las decisiones tomadas antes, durante y tras el desastre. La lupa de ABC. 2024. Un año de turbulencias políticas. José Antonio Pérez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. José Antonio Pérez es desde hace unos meses nuestro nuevo jefe de la sección de España y hoy se sienta a charlar con ABC Podcast para hacer balance de lo que ha sido este 2024. Un año que va a ser difícil de olvidar para el Partido Socialista por los casos de presunta corrupción en el seno de la formación. Vamos a empezar por lo más reciente, el caso Koldo. Ya han pasado los principales encausados por el Supremo. El tribunal le ha pedido al Congreso el suplicatorio para Ábalos, al haber apreciado indicios de delito, y Ábalos ha denunciado a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por haberle investigado siendo aforado. Hay un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho, y es una investigación al margen de una autorización judicial, porque todo esto que les cuento podría ser legal si hubiera, por mi parte, un consentimiento o una autorización para la apertura de esa documentación, que no la hubo, obviamente, o bien porque estuviera cubierto por un mandato del juez. José Antonio, ¿en qué punto se encuentra el caso? ¿Cómo lo ha gestionado el PSOE? ¿Y en qué posición deja el Gobierno de cara al año que viene? Realmente ninguno de los casos que están ahora mismo en los tribunales deja bien al Gobierno. El líder de la oposición, Feijóo, tenía una frase muy acertada en esta semana última, que ha sido la frase de que esto es como la semana fantástica del Gobierno, ¿no? Yo creo que no deja en ningún caso bien a nadie del Gobierno, y yo creo que el panorama del 25 es mucho peor aún. Yo creo que ahora mismo el caso Ábalos va a seguir adelante. Lo siguiente es que se va a proceder al suplicatorio de Ábalos, que va a ser concedido. Ábalos va a tener que ir a declarar ya al Supremo en calidad de imputado, que sea sin ningún tipo de protección. Aldama va a seguir proporcionando gota a gota y según él determine y él administre las informaciones correspondientes, y yo creo que esto tiene un seguimiento muy claro en los próximos meses. ¿Pedro Sánchez puede sacar a relucir una vez más su manual de resistencia para salir indemne de la situación, o en esta ocasión la cosa se complica un poco más? Yo soy de los que opinan que Pedro Sánchez tiene un manual de resistencia que va a aplicar hasta el final. Yo creo que no va a haber elecciones anticipadas y yo creo que él va a resistir sea como sea y pase lo que pase. Yo soy de los que cree que aunque Sánchez sea imputado, cosa que no es descartable, él va a seguir gobernando, y yo soy de los que cree que ya veremos si el Congreso aprueba un suplicatorio para Sánchez. Aunque sin duda alguna, ya que estamos hablando del presidente, el caso de presunta corrupción que más daño le está haciendo es el que implica a su esposa, a Begoña Gómez, y que recordemos que le llevó a tomarse unos días para reflexionar si seguía al frente del Ejecutivo o no, y del que los españoles fuimos informados en formato epistolar, a través de cartas a la ciudadanía. A estas alturas, con tantas informaciones, nombres propios, declaraciones, puede que hayamos perdido un poco el foco de lo que está ocurriendo. ¿Qué es exactamente el caso Begoña Gómez? El caso Begoña Gómez es el caso de donde la esposa del presidente del Gobierno ha podido hacer negocios particulares a la sombra de Moncloa. Esto es básicamente lo que hay que entender. Es que la mujer del presidente del Gobierno ha podido utilizar instalaciones y medios de la Moncloa para su propio beneficio privado y para sus propios negocios privados. Ahí hay una cosa importante también, que es el tema de la cátedra de la Universidad Complutense. Hay una acusación de que ella se apropió del software de la cátedra del software de la Universidad Complutense, y lo que todo el mundo decía al principio, si os acordáis, al principio todo el mundo decía, bueno, el caso Begoña Gómez es un caso importante, pero no creemos que vaya a tener recorrido penal. Lo tiene, porque además Begoña Gómez tiene una mala noticia, que es que el juez Peinado es un juez muy
puntilloso. Y yo creo que el caso Begoña Gómez tiene mucho recorrido. Hay un posible tráfico de influencias, hay un posible delito de apropiación indebida por el software de la Complutense. Entonces estamos lejos de que no vaya a ser nada. Yo creo que va a ser un quebradero de cabeza muy importante para el presidente. Tanto desde el Gobierno como desde el Partido Socialista parece que el apoyo a Begoña Gómez es inquebrantable e incluso hemos visto a Pedro Sánchez querellándose contra el juez Peinado por prevaricación. Si se demuestra la culpabilidad de Gómez, ¿cómo puede afectar esto al PSOE? Si se demuestra la culpabilidad de Gómez es muy grave, es decir, estaríamos hablando de que por primera vez en la historia de la democracia un presidente del gobierno tiene imputada a su mujer por un asunto de tráfico de influencias, por ejemplo. Pero yo insisto en la respuesta anterior, es decir, yo creo que Sánchez es un personaje político que no se va a mover, pase lo que pase, es decir, yo creo que él va a aguantar como sea, el tiempo que sea y va a intentar llegar como sea al 27. El caso es que 2024 no parece haber sido el año en el que las relaciones entre los socialistas y el Poder Judicial hayan sido las mejores. No podemos tampoco olvidar el papel que está jugando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por las filtraciones en torno al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y sin ir más lejos, el pasado 11 de diciembre, en la tradicional Copa de Navidad de Moncloa con los periodistas, Pedro Sánchez dijo que el Partido Popular está jugando con cartas marcadas, que juegan con ventaja a la hora de hacer oposición, porque desde la Judicatura les dan a conocer informaciones relevantes sobre los procesos judiciales en los que están inmersos los socialistas. ¿En qué punto está la relación entre Gobierno y Poder Judicial? ¿Qué ha ocurrido para que no parezca estar pasando por su mejor momento? Yo creo que nos estamos acostumbrando a cosas muy graves y eso es muy peligroso. Es decir, en este país están pasando cosas muy importantes y nos estamos acostumbrando a que pasen y eso no puede ser. Que el presidente del gobierno diga que hay una connivencia entre el Poder Judicial y el partido de la oposición es una cosa gravísima, porque esto hace pensar que el presidente del gobierno no cree en la independencia del Poder Judicial y por lo tanto no cree en el reparto de poderes. Él ya dijo en otra ocasión que podía gobernar sin parlamento. Ese es otro ataque al poder legislativo. Entonces, cuidado con acostumbrarnos a estas cosas porque son muy graves. Yo creo que hay una relación extremadamente difícil entre el gobierno y el poder judicial y según vayan a ir los casos judiciales va a ir a peor. Bueno, pues vamos a aparcar de momento los asuntos judiciales del Partido Socialista y vamos a fijarnos en otra formación, concretamente en Vox, y sobre todo en su decisión de salir de los gobiernos autonómicos en los que gobernaba con el Partido Popular al negarse a aceptar ese reparto solidario entre comunidades de los menores migrantes no acompañados. Nadie ha votado a Vox, y me atrevo a decir que nadie ha votado al Partido Popular para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. En consecuencia, el Comité Ejecutivo Nacional de Vox constata que los acuerdos regionales están rotos como consecuencia de la agresión del señor Feijóo. Y el Comité Ejecutivo Nacional acuerda retirar el apoyo parlamentario a los gobiernos de Extremadura, de Baleares, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Castilla y León y de Murcia. ¿Qué pasó para que no hubiera entendimiento entre PP y Vox y qué ha supuesto esto para unos y otros? Lo que pasó fue que Vox es un partido que lleva a rajatabla sus principios, es decir, para ellos el tema de la inmigración es el primer tema. No hay otro tema más importante para Vox y para Santiago Abascal que el tema de la migración. Por lo tanto, para ellos consideran que es vital y que si el Partido Popular está pactando con el Partido Socialista el tema de la migración, para ellos eso es insostenible. Y hay mucha gente que piensa que es un exceso de respuesta el condicionar un gobierno autonómico al hecho de repartir a lo mejor, ¿qué podemos estar hablando? Como estamos hablando a lo mejor de 200 menas. Hay gente que piensa que eso no justifica la ruptura de un gobierno autonómico, pero ellos en cambio consideran que sí, porque para ellos es un tema primordial. Y debajo de todo eso hay una cosa muy importante. Vox lo que critica es que el Partido Popular pacte cosas con el PSOE. Yo creo que podríamos vaticinar que ese distanciamiento va a ir a más y que lo que ha pasado en los gobiernos autonómicos va a empezar a pasar en los ayuntamientos. Entonces, ¿está el PP tratando de marcar perfil, de dejar claro que no se va a plegar a las exigencias de Vox? ¿Es un golpe en la mesa de Feijóo, por decirlo de algún modo? Es un golpe en la mesa de Feijóo y es un golpe en la mesa de Abascal, lo cual quiere decir que ahora mismo se hablan, hay comunicación, Feijóo-Abascal, pero no hay acuerdo en casi nada. Ese es el escenario real que ahora mismo hay, es hablamos, però no estamos de acuerdo en nada. Hay un distanciamiento máximo en los postulados de los dos partidos. Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, que signifiquen la majoria absoluta que estableix l'article 4.3 de la Llei de la Presidència de la Generalitat i del Govern, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
No hay año que Cataluña y sus políticos no tengan un papel predominante en la política española. Recordemos que en marzo se aprobó definitivamente la polémica y cuestionada ley de amnistía. 2 meses después se celebraron elecciones de las que salió ganador el Partido Socialista de Cataluña y Salvador Illa fue investido en un pleno en el que Puigdemont aseguró que iba a estar presente a pesar de la orden de detención que pesa sobre él. El expresidente no apareció por el Parlamento, pero sí tuvo tiempo para dar un discurso en el Arco del Triunfo de Cataluña y dejarnos probablemente con el momento surrealista del año, que es esa fuga que nadie fue capaz de abortar. José Antonio, ¿qué balance haces de este año en clave catalana? Bueno, yo creo que a nadie de quien nos escucha le extrañará si digo que Puigdemont sigue siendo el que manda en España, ¿no? Y este es el balance que hay que hacer al final de este año. Puigdemont sigue marcando la agenda del gobierno, la de Sánchez, la del Partido Socialista, y él es el que decide qué se aprueba y qué no se aprueba en este país. Así de dramático es. Y yo creo que Puigdemont está muy interesado en que Sánchez no caiga, le apretará cada día más, pero no le dejará caer. Y yo creo que ese es el escenario que tenemos ahora mismo. Hay un sector independentista en Cataluña que es quien maneja los hilos del gobierno. Hay otro tema que puede que no se asocie estrictamente a la política, pero que ha generado un terremoto considerable en las últimas semanas, sobre todo en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de Diana Morán, a raíz de la exclusiva que publicamos aquí en ABC en torno a las cuentas del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Según tú mismo publicaste, resulta que el CNIO, dirigido por María Blasco, se había gastado casi 1 millón de euros en un proyecto para comprar obras de arte que nada tienen que ver con la investigación contra el cáncer. Y a medida que se ha ido tirando del hilo, la sospecha sobre la gestión de María Blasco, las supuestas irregularidades que parecen apreciarse en las cuentas de la entidad, no hacen más que crecer. ¿Qué está pasando exactamente? Algo muy grave, es decir, ¿alguien se puede imaginar que se pueda jugar con algo tan sensible como el cáncer? Nadie, ¿no? Es una cosa especialmente difícil. Lo que ha pasado es que hay una directora en el Centro de Investigación Oncológica Nacional que es una enamorada del arte. Y este enamoramiento del arte ha llevado a que se ha creado un programa paralelo, el CNIO Arte, en donde se ha dedicado a gastarse casi 1 millón de euros en obras de arte, casi 25.000 euros en itinerarlas por todo el mundo, y es además una directora que ha sido señalada por una auditoría pública como perceptora de sobresueldos de 30.000 euros durante 5 años y que intentó además hacerse indefinida en el cargo cuando su cargo era de 5 años. Es decir, es todo un escándalo y sobre todo porque además es un escándalo, se está jugando con dinero que tendría que ir destinado a la investigación del cáncer. Hemos sabido además que dentro del propio centro de investigación ya había voces que estaban poniendo en tela de juicio lo que ocurría de puertas para adentro, incluso afectando a cosas básicas como las herramientas necesarias para llevar a cabo la investigación, que no deja de ser el motivo de la existencia de este centro. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo una institución tan importante para la investigación científica de nuestro país? Hay convocado un patronato extraordinario para el mes de enero, que no estaba en la agenda, y yo creo que en ese patronato a María Blasco le han dado un mes para que dé explicaciones. Si en este mes de diciembre no da explicaciones, yo creo que ese patronato determinará su cese. Estamos pendientes de eso porque además no van a parar de salir informaciones de aquí a enero. Claro, entonces la ministra Morant va a tomar cartas en el asunto. ¿Qué futuro le espera al CNIO y a la propia María Blasco? Porque ya ha puesto su cargo de directora a disposición del gobierno. Ahora el turno es de la ministra. Cuando uno pone el cargo a disposición, el que lo tiene que aceptar es la ministra. Yo creo que la ministra estará evaluando si tiene que hacerlo o no, pero creo que no hay ningún argumento ahora mismo encima de la mesa para mantenerla en el puesto. ¡El puente! ¡Tío! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Se ha roto del todo el puente. Mirad las casas de los vecinos. Sin embargo, y aun teniendo en cuenta los temas que hemos tratado en esta lupa, está claro que todos palidecen un poco al lado de la enorme tragedia que se ha vivido en la Comunidad Valenciana y algunas localidades de Castilla-La Mancha. Más de 220 víctimas, una ola de solidaridad descomunal por parte de la ciudadanía en todas las comunidades de España y que no cesa. Y en el plano político, una gestión totalmente cuestionada y criticada en todos sus flancos, con la falta de avisos por parte de las autoridades a pesar de las advertencias de la Agencia Estatal de Meteorología días
días antes de la catástrofe, con la ausencia flagrante de Carlos Mazón en las primeras horas del desbordamiento de los ríos y con la negativa del Gobierno a declarar el estado de emergencia. En resumen, con la clara sensación por parte de la ciudadanía de que la política no ha estado a la altura y les ha dejado abandonados, como repiten muchos de los afectados. Claro, ¿y dónde están los 230 muertos? Es decir, aquí hay que preguntarse. El caso de la Dana son, en mi opinión, 3 cuestiones. La primera es que la EMET hace una alerta, pero no llega a hacer una alerta de la gravedad con la que se iba a producir. Yo creo que la EMET se queda corta en su alerta. Lo segundo, hay un gobierno que intenta sacar provecho de la situación para debilitar a Carlos Mazón, y hay un gobierno que intenta manipular la situación para debilitar al gobierno autonómico. Y lo tercero es una gestión manifiestamente mejorable por parte de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat de Carlos Mazón. Los 3 elementos hacen un cóctel político explosivo, pero lo más importante es que lo que realmente, con quien hay que estar realmente son con las familias de los 230 muertos. Y esto no se puede olvidar. Es un desastre político, es una manipulación política, es una negligencia política y tenemos que estar al lado de las víctimas, no al lado de los políticos. Los resúmenes del año siempre se quedan algo cojos si no sacamos la bola de cristal, mezclada con la experiencia de cubrir las informaciones políticas. ¿Cómo crees que va a ser el año que estamos a punto de comenzar? Pues para el que le guste la política y se divierta con ella, va a ser un año fantástico, porque va a ser un año en el que yo creo que estamos viviendo el aperitivo de lo que va a pasar. Tengamos en cuenta que en el año 25 se van a desarrollar todos los casos judiciales que hay ahora mismo puestos encima de la mesa. Esto ha sido el inicio, pero todo esto se va a llevar a cabo durante el año 25. Yo auguro un año muy complicado para el gobierno, muy complicado para Sánchez, mucho enfrentamiento político. Y yo creo que vamos a vivir momentos de mucha tensión política. José Antonio Pérez, jefe de la sección de España, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias por escuchar. Puedes encontrar más programas de ABC en la web del periódico, abc.es y en las plataformas de audio.